Pedro Sánchez ha vuelto de Bruselas con menos dinero del previsto y con una sonora reprimenda por parte de los socios comunitarios acerca de su despilfarro, su falta de control del déficit y su excesivo gasto. Él lo ha vendido como un absoluto triunfo, esa jornada maratoniana de 4 días con sus 4 noches de negociaciones en una cumbre europea para repartir los fondos para la reconstrucción. Viene con 140.000 millones de euros, de los que la mitad son préstamos que deberán ser devueltos y la otra mitad aproximadamente transferencias a fondo perdido. Aunque eso sí, fondo perdido no quiere decir que se lo pueda gastar en lo que quiera. La Unión Europea le pone serias condiciones. Para empezar, se trata de un dinero que tiene una cuestión finalista. Cada uno de los proyectos deberá ser presentado y aprobado por la Comisión Europea para ser aceptados y, por tanto, entregar ese dinero. Y encima le van a pedir serias condiciones, le van a exigir una serie de reformas, porque le han dicho claramente que o hay reformas o no hay dinero. La verdad es que él lo ha vendido como un gran éxito y hasta sus ministros le han hecho el paseillo esta mañana y le han aplaudido cuando ha llegado al Palacio de la Moncloa. Y también han aplaudido su gestión desde Podemos, aunque eso sí, sin reconocer que el acuerdo alcanzado en Bruselas supone un jarro de agua fría para una de sus medidas estrellas, que era la derogación de la reforma laboral. No se podrá llevar a cabo tal reforma y, como les decimos, van a ser muchos los ajustes que tenga que llevar a cabo. Desde la oposición, el Partido Popular ha dicho que esta gestión que ha hecho Pedro Sánchez en Bruselas supone una auténtica moción, una censura a su tipo de gobierno. La verdad es que en los últimos días nos han demostrado los socios comunitarios que no se fían en absoluto del gobierno español. Es el asunto con el que abrimos hoy nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid, en la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana, a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife, a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla, en el Canal 12 Televisión, y en Galicia nos pueden ver a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Ya saben que también nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche nos acompañan en la mesa de Los Intocables Borja Gutiérrez. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por acompañarnos. Y don Fernando Fanego, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Pues de inmediato entramos en materia, como les decimos, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es algo vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, pues ya sabes, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y de las bacterias llamando al 900-730-122. Ha sido el Consejo Europeo más largo que recordamos. Han sido 4 días y 4 noches con sus madrugadas para negociar y finalmente hoy, a las 5:30 de la mañana, había acuerdo. Europa destina 750.000 millones de euros a la reconstrucción, de los que 390.000 serán en forma de transferencias, es decir, subvenciones a fondo perdido, y 360.000 en préstamos. De esta cantidad, a España le corresponden 140.000 millones, de los que 72.700 son en forma de ayudas directas. Sánchez vuelve de Bruselas con dinero, aunque eso sí, 5.000 millones menos de lo previsto en transferencias, y además sometido a un baño de humildad. Los socios comunitarios no se
se fían de su gobierno y se lo han hecho saber. Para poder usar esos fondos deberá comprometerse a acometer reformas estructurales de calado y respecto al dinero en transferencias deberán ser con carácter finalista, es decir, previa aprobación en el Consejo Europeo de todos y cada uno de los proyectos a los que vaya a destinarse ese dinero. Aunque se han impuesto los criterios de los países frugales de recortar el dinero a fondo perdido, Pedro Sánchez ha vendido el acuerdo como un éxito y sus ministros le han recibido en Moncloa haciéndole el pasillo de campeón entre aplausos y Sánchez, sin hacer ningún tipo de autocrítica, ha asegurado que este es un gran acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, un gran acuerdo para Europa y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi profunda emoción. Opinión bien diferente desde el Partido Popular, donde su líder, Pablo Casado, opina que todo esto supone una enmienda a la política del gobierno de Pedro Sánchez. Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, oye, nada, resulta que Pedro Sánchez vuelve con dinero, eso sí, con menos dinero del previsto y con una sonora reprimenda por parte de los socios comunitarios. Bueno, con una sonora reprimenda actual por parte de los socios comunitarios y ya veremos la reprimenda que le acabará cayendo por parte de los no socios, sino de los ciudadanos y habitantes españoles cuando veamos el churro que ha traído de acuerdo y el churro que en estos momentos representa y que merece la escasísima confianza que se ha ganado en Europa. El pequeño problema es que esa confianza suya en Europa es la confianza nuestra. Este es el pequeño problema. Vamos a ver, las cifras hay que explicarlas porque se están vendiendo y lanzando muchísimas mentiras por parte del gobierno. Lo primero, se ha dado como cifra general los 750.000 millones. Bueno, los 750.000 millones se dividen en dos partes y aproximadamente la mitad son ayudas directas. El resto no son ayudas directas, son las políticas habituales de la Unión Europea, son líneas de crédito, son avales, etcétera, pero no son ayudas directas. Y cuando tú tienes una caída de recaudación como la que vamos a tener en España, que puede rondar entre los 50.000 y los 70.000 millones de euros, lo que necesitas son ayudas directas. Los avales, los créditos te valen para muy poco. Bueno, de esa cifra se ha dicho inicialmente que íbamos a recibir 77.000, 78.000, 79.000, también es mentira. Es decir, con las restricciones actuales vamos a rondar los 57.000 millones. También se ha mentido, o mejor dicho, no se ha explicado nada con respecto a los plazos entre los cuales se va a pagar este dinero. Bueno, se nos ha dado la idea, al no explicarlo, de que van a ser pagos inmediatos. No es verdad. El pago se va a distribuir entre 5 años y el primer pago va a llegar el 1 de enero del próximo año. Repito, nuestra pérdida de recaudación inicial para este año, evidentemente se va a producir este año. Los hospitales se pagarán este año, a los empleados públicos se les pagará este año, las escuelas, las guarderías, las prestaciones sociales, todo se paga año a año. Y nosotros este año no vamos a tener ese dinero, ¿vale? Vamos a por la siguiente mentira. Se ha dado la sensación de que no va a tener condicionalidad. Nunca, jamás, en la historia de Europa se ha concedido ni un solo céntimo sin condicionalidad. Nunca, jamás, y no se va a irrumpir, no se va a incumplir en estos momentos esa regla, especialmente cuando venimos de prácticamente 2 rescates consecutivos. Y están ya, lógicamente, los países que tienen que poner dinero encima de la mesa, bastante hasta las narices de lo que hacemos nosotros con el dinero. Vale, todo este cúmulo engloba una serie de mentiras que esconde la máxima mentira. Vamos a ver, el dinero que vayamos a recibir es relativamente un éxito o un fracaso dependiendo de nuestras necesidades financieras, del agujero que hemos generado. Vale. Si se nos dice que vamos a recibir 57.000 millones, a la gente le puede parecer que es mucho, vale. Pero si yo comento que en estos momentos hay 140.000 millones de financiación, de necesidades de financiación de España, que no se sabe de dónde van a salir, evidentemente la cifra de 57.000 empieza a parecer menos. Bueno, pues esa cifra de los 130.000, 140.000 millones que podemos tener necesidad de financiar y no sabemos cómo hacerlo, es totalmente cierta. España este año va a generar unas necesidades de financiación cercanas a los 310.000, 320, 330.000 millones, dependiendo de la caída que tengamos. Los 310.000 millones de euros se estimaron con una caída del 9,2% y ya se sabe que va a ser superior y que podría rondar el 12%. Por lo tanto, esos 310.000 millones pueden acabar siendo 330, 340.000. De esos 340.000, el Banco Central Europeo nos dijo
previamente que estaba dispuesto a quedarse comprándonos deuda por valor de unos 130.000 millones. Y el Tesoro español calculó, por cierto, en una situación mejor que la actual, por lo tanto eso tiene que haber empeorado, calculó que era capaz de colocar por mecanismos propios en el mercado 70.000 millones. Bueno, pues 130 más 70 dan 200.000 millones. Por lo tanto, desde esa cifra hasta los 340 nos faltan 140.000 millones de euros que no sabemos cómo colocar, porque el Banco Central Europeo nos ha trasladado ya el mensaje de: señores, el dinero no es infinito, el cuerno de la abundancia no existe, por lo tanto, o ustedes empiezan los recortes o yo no les puedo ayudar más. Y en esa tesitura es como llegamos a esta famosa cumbre. Todo esto es lo que nos ha ocultado el gobierno. Es decir, los 57.000 millones, comparados con esos 140.000, no llegan ni a la mitad de lo que necesitamos para cubrir, por cierto, el primer año. Porque aquí viene la enésima farsa que se nos está vendiendo. Se nos dice, es que el primer año vamos a tener un PIB negativo, pero luego subiremos. Voy a intentar explicarlo gráficamente para que la gente lo vea. Este es el nivel de dinero que generábamos en el año 2019, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a caer va a ser hasta aquí, un menos 12, ¿vale? Posteriormente dice Nadia Calviño, dice el gobierno, subiremos, claro, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Con respecto a las necesidades de financiación que teníamos, ¿qué hemos hecho? ¿Subir o estar todavía por debajo? Estar todavía por debajo, ¿vale? Por tanto, seguiremos necesitando dinero. Vale, esto es en el 2021. ¿Qué ocurría en 2022? Aquí. En 2023, aquí. Y solamente en 2024 llegaremos a la misma línea de las capacidades de generación de recursos que teníamos en 2019. A todo esto, en 2019 cerramos con un déficit de 33.000 millones. Por lo tanto, para tener capacidad autónoma de generación del dinero que necesitamos para pagar nuestros gastos, tendríamos que superar 2019. Eso solamente ocurrirá en 2025 o 2026. Así que hasta entonces vamos a estar generando un enorme boquete que no sabemos cómo financiar. Lo has explicado muy gráficamente, se ha entendido a la perfección y además, como has mencionado, nos llega algo de dinero, pero siempre condicionado. Las condiciones que nos pone la Unión Europea va a suponer, en primer lugar, no derogar la reforma laboral, que era la idea estrella de Podemos, que se la va a tener que comer con patatas. Vamos a tener que reformar nuestro sistema de pensiones. ¿Nos va a exigir también la Unión Europea algún recorte en eso tan superfluo que llamamos industria política en España? Vamos a ver, voy a contestar de una forma que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Alemania tiene sus votantes, el gobierno de Angela Merkel tiene sus votantes, el gobierno holandés tiene sus votantes, el gobierno de Austria tiene sus votantes, el gobierno de Francia tiene sus votantes y les importa a todos ellos, todos esos votantes, un soberano comino que pase con nosotros. Básicamente, ¿por qué? Porque a nosotros nos importa un soberano comino, que es lo que les pasa a los holandeses. Vale. Bueno, explicado este pequeño paréntesis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ellos, para prestar dinero del que ellos, hay que recordar que ellos también están en crisis, del que ellos también carecen, van a tener que pedirle un esfuerzo adicional a sus votantes, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que para que no te manden a freír churros electoralmente, tú vas a tener que decirle a tu gente: no te voy a pedir grandes esfuerzos, salvo para ayudarte a ti mismo, a tus familias, a tus empresas, a tu país. Esto lo van a tener que decir todos. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos dinero, ¿cómo no nos van a pedir condiciones en todo? ¿Cómo no nos van a pedir recortes en todo? Y pongo otro ejemplo, porque me imagino que mucha gente estará pensando en las pensiones. España tiene unas pensiones, en contra de lo que se ha estado lanzando por parte, la idea que se ha lanzado por parte de Podemos, por parte del Partido Socialista, que con respecto a la capacidad que tenemos de pago son generosas. Sé que mucha gente en estos momentos estará diciendo: joder, con Carlos Cuesta lo que acaba de soltar. Bueno, lo que acabo de soltar se llama matemática, se llama aritmética. Y alguna vez harían bien los gobiernos en decir la verdad. Nosotros en estos momentos en España, el nivel de nuestras pensiones ronda el 80-85% del último sueldo generado por el perceptor de esa prestación. Es decir, la persona que va a cobrar esa pensión, lo que va a cobrar representa el 85% del último sueldo que cobró. La media en Europa ronda el 55-60%. Es decir, podemos decir que en España son más generosas, o si quiere la gente le damos la vuelta a la frase y decimos: en Europa son todavía más tacaños, en el resto de Europa son todavía más tacaños. Pero lo digamos como lo digamos, lo cierto es que para prestarnos dinero, evidentemente van a decir: oiga, si yo a mis pensionistas les tengo con un 55 o 60% de su último sueldo, para que yo les ayude a ustedes, ustedes también. Ustedes también. Y esa misma regla la van a aplicar a los empleados públicos. Y esa misma regla la van a aplicar al gasto autonómico que tenemos. Y esa misma regla la van a aplicar al pago de impuestos que tenemos. Y esa misma regla, y podríamos ir repasando todos los capítulos. Claro que nos van a pedir esfuerzos por todas partes, porque nosotros no hemos hecho nuestros deberes y ahora lo van a cargar posiblemente con la gente, porque desde Europa la cuestión social y la cuestión electoral dentro de España les importa muy poco, lo van a pagar con la gente que más depende del Estado.
Lo cual puede decir mucha gente, ¿es injusto? Vamos a ver, es que la política europea no es ni justa ni injusta. Ellos prestan dinero y quieren saber que se lo vas a devolver. Y lo único que van a hacer es mirar cuáles son las grandes bolsas de gasto público. Y en esas grandes bolsas de gasto público van a poner el acento y van a decir, quiero que esta recorte tanto, esta tanto y esta tanto. ¿Para qué? Para saber que ese recorte me viene a mí. Para saber que ese recorte me viene a mí Europa. Para saber que ese recorte me viene a mí Banco Central Europeo. Y eso es lo que van a hacer. Y las grandes bolsas de gasto son muy fáciles de identificar. Una es las pensiones, la otra es el gasto que tenemos en prestaciones, en sueldos, etcétera, a los empleados públicos, y el resto de partidas que tenemos es el gasto autonómico, etcétera. Esas son las grandes partidas que tenemos, el gasto sanitario, pero en esta ocasión, puesto que esto viene de una pandemia, no se van a atrever a tocarlo, y el gasto educativo, donde evidentemente, cuidado porque también nos van a meter un pequeño cuerno. Entonces, todo en estos momentos está saltando por los aires porque unos señores que han preferido mostrar medidas socialcomunistas se han plantado en Europa insultando a unos, insultando a otros, sin las recetas, sin los deberes hechos, sin plantear ellos mismos unas medidas que hagan que la negociación fuese más dócil. No, han ido frontalmente como un rinoceronte contra un muro de hormigón. Y el muro de hormigón ha aguantado más que el rinoceronte. Pues nos vienen tiempos, sin duda, de duros ajustes. Carlos, aprovechando que estamos en línea, querría preguntarte por un asunto que publicas hoy en OK Diario, cuando aseguras que Podemos exigió al Gobierno el pasado mes de febrero acabar con Muface, acabar con las mutuas que a los funcionarios les permite elegir entre la sanidad pública y la privada. Suponemos que esto forma parte de la ofensiva que hacen ellos contra la privada, ¿no? A ver, exacto, sí, aquí ya se empiezan a mezclar cuestiones que ellos las venden como cuestiones de gestión, porque dicen, si vamos a necesitar dinero, habrá que buscarlo de cualquier sitio, y cuestiones que son puramente ideológicas. O sea, yo claro que soy partidario de que cuadremos nuestras cuentas, pero claro que también soy partidario de buscar un esquema que evite que haya gente que lo pase excesivamente mal, somos un país que protege a nuestra gente, y que busquemos unas mecánicas en las cuales con unos argumentos no hagamos lo contrario de lo que estamos vendiendo. Vamos a ver, Muface es una mecánica por la cual el gobierno paga a unas mutuas, esas mutuas con ese dinero financian unos servicios hospitalarios, sanitarios con cargo a entidades privadas y acaban ofreciéndosela a los funcionarios, de forma que los empleados públicos o funcionarios pueden elegir entre una sanidad pública y una sanidad privada. Y habrá gente que diga, ¡oh, qué dispendio, qué alarde! A ver, está calculado, aunque el gobierno lo está ocultando, pero el sector, las aseguradoras privadas ofrecen datos por los cuales resulta que cada plaza sanitaria está saliendo más barata a través de esta mecánica que si únicamente se estuviese utilizando el sistema público. ¿Por qué? Porque los 2,2 millones de usuarios que hay en estos momentos del sistema de Muface no se van a evaporar. Porque se les quite la asistencia privada, no van a dejar de necesitar servicios hospitalarios, urgencias, cualquier tipo de asistencia médica, no van a dejar de necesitarla. ¿A dónde van a ir? A la pública. ¿Qué van a provocar? Un colapso en la sanidad pública. Y la sanidad pública muchas veces opera con costes muy superiores a los de la sanidad privada, se diga lo que se diga en contra. Resultado, esta medida ideológica va a hacer que se les quite una libertad de elección, o pretende, ya veremos cómo acaba esto, porque el meterte con la administración pública es una asignatura muy dura para cualquier partido. Pero lo que pretende es quitar la libertad de elección entre la sanidad privada y la sanidad pública por la obstinación que tiene esta gente de ir contra todo lo privado, cuando lo cierto es que es un sistema que está funcionando, que está dando calidad a los servicios sanitarios de los empleados públicos, tiene un índice de satisfacción del 80% entre los empleados públicos que prefieren optar por ese sistema de Muface que por la sanidad pública, y encima no es que no esté demostrado que no sea más caro, no, es que está demostrado que es más barato. Pero aquí ya entra la ideología de la gente de Podemos, que con tal de fastidiar a la escuela privada, a la sanidad privada, y además lo hacen en un momento que es lamentable. Hemos explicado en tu pregunta anterior, Javier, las necesidades de financiación que tiene España. Pero ¿cuál es el problema en buscar servicios cofinanciados público-privados para que las entidades privadas nos ayuden a tener una mejor educación, una mejor sanidad, unos mejores servicios sociales? ¿Cuál es el problema si vamos a tener problemas brutales para captar financiación? ¿Cuál es el problema en hacer una concesión con un hospital, con una escuela privada y decirle, mira, 20, 25 años de concesión, tú lo das el servicio, yo te lo pago, pero anticipas el dinero tú? Y de esa manera no tenemos que construir más hospitales, no tenemos que construir más escuelas y las tenemos. ¿Cuál es el problema? Yo cada vez que escucho a todos estos progres hablar de, no, es que la sanidad pública por encima de todo, la educación pública, mire, oiga, yo para mis hijos, para mí, para mi familia, quiero una educación de calidad y quiero una asistencia hospitalaria de calidad. Si es pública, si es privada, me da olímpicamente lo mismo. La quiero de calidad y de la manera que no me exija un saqueo fiscal. Esa es la historia, pero ellos quieren poner el acento en lo público. ¿Por qué? Porque lo controlan ellos. Efectivamente, los de Podemos lo que quieren es que todo sea público para que dependa del ministerio del propio Pablo Iglesias. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables.
Un abrazo muy fuerte. Hasta una próxima ocasión. Don Fernando, ha visto usted, viene Pedro Sánchez de Bruselas, trae dinero, pero menos del previsto. Carlos nos ha hecho los números, nos ha explicado claramente qué, y además nos ha anticipado lo que se nos viene encima en cuanto a recortes. ¿Qué le parece? Viene cargadito. Bueno, pues yo lo que yo creo que habría primero que decir que es que, en realidad, como bien ha explicado él con un gráfico así, con manual, es que en realidad España sigue estando muy endeudada, y lo que hace la concesión de 140.000 millones, que bien es verdad que desde el Tratado de Maastricht y después de Roma es uno de los acuerdos que yo creo que por lo menos refuerzan la idea de para qué sirve estar en la Unión Europea y qué sentido tiene para muchas cosas que hoy, a día de hoy, pues por ejemplo esta se ha materializado. Bien es verdad que los países más perjudicados que hay en la Unión Europea, a raíz ya no solo del COVID, sino de la economía maltrecha que venían arrastrando por el gobierno, pues es España e Italia. No deja ser el caso de, por ejemplo, en muchos casos de ¿qué es mejor, comprar la caña al que no sabe producir? O, pues es lógico que la propia Comisión Europea imponga una serie de normas para tratar de acatar o de cortar o de coartar el gasto tan desmesurado que tienen estas economías, sobre todo la italiana y la española. Evidentemente nos viene muy bien, pero cae en saco roto, es decir, el problema está en quién administra ahora ese dinero. Como bien antes estabais comentando y estaba comentando Carlos, España tiene un montón de gasto público que debería haber recortado, no ahora, que se lo van a imponer a través de la Comisión Europea, que por supuesto el dinero hay que, esta cantidad colosal de dinero que nos han prestado, hay que devolverlo, pero lo que sí que está claro que a la vez habrá que hacer otro tipo de política para poder, política pública, de tal forma que se traten de cortar o de eliminar los gastos superfluos que ya venían siendo superfluos, como por ejemplo los gastos que hay en las comunidades autónomas. Es decir, ¿para qué tenemos dos parlamentos? Digo, el gasto dentro del gasto público están los sueldos, como bien habéis dicho, habéis referido, de la clase política, ¿no? Es decir, los sueldos públicos, ¿no? No solo de la clase política, sino de los funcionarios. Bueno, pues, ¿para qué se tienen dos administraciones? En la misma administración comunitaria se tiene el Parlamento y se tiene lo que te estaba comentando antes, el municipio, no, estaba el Parlamento, en la comunidad autónoma está duplicado lo que es el Parlamento. ¿Y el Senado? La Diputación. La Diputación, es decir, que son dos cosas que sirven para exactamente, básicamente nada. Es decir, una sí, porque se supone que es la que se regula y la que estructura todo lo que es el funcionamiento y pero la no la otra si existen las dos. Pero no la otra si existen las dos. Esto es una de las partes que tiene y que lógicamente se deben acatar, entre otras muchas, con lo cual es evidente que nos viene muy bien, pero, como bien digo, la administración de este dinero cae en un gobierno que hasta la fecha pues no ha demostrado saber ni ser buen administrador, sino todo lo contrario, experto en gastar más. Borja, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no creo que debamos circunscribirnos a lo que decía mi buen amigo Fernando del gasto de los políticos y demás. Yo creo que hay reformas estructurales mucho más importantes que hacer que la duplicidad en las administraciones públicas, que evidentemente hay duplicidad, existe, pero no es el principal gasto, ni mucho menos, ni la principal política de gasto que lleva este gobierno. Pero bueno, si es superfluo, siempre interesa empezar por ahí, ¿no? No, interesa más, yo iría más a las reformas principales que las tenemos pues en yo empezaría primero por lo superfluo y luego seguiría por todo lo demás, pero bueno, son opiniones. Sí, porque es que definir lo superfluo, yo por ejemplo, como estoy en contra de que se eliminen las diputaciones porque sé lo que ayudan a determinadas comunidades autónomas, pues evidentemente ya es un concepto que en la diputación, el presidente de la diputación tiene 2 coches y debería tener uno, bueno, pues eso se puede quitar, pero ¿eso qué significa frente al presupuesto de todo un país? Bueno, pues evidentemente se puede reajustar, pero no es el principal problema de España. El principal problema de España es que hay que cambiar la política económica, que nos llega un dinero que sí es menor de lo esperado, pero bueno, es un dinero, es decir, van a venir unos millones a fondo perdido, otros millones van a venir de manera prorrateada, me parece que es el 2022, 2023, es decir, vamos a recibir un dinero para un gobierno que no es que no vaya a saber administrarlo, que no va a saber administrarlo probablemente en muchos de sus ministerios, aunque esté supervisado por Europa y por tanto eso generará una convulsión casi de inmediato, sino que es peor, es que deben administrarlo en contra de su política económica. Lo decía muy bien Carlos, en los tiempos en los que hay una dificultad, hay un déficit enorme, como el que tenemos, el que vamos a tener, el que vamos a seguir teniendo, hay que cambiar radicalmente el concepto de lo público y de lo privado, y hay que buscar sinergias entre ambos aspectos, entre ambos campos, entre ambos motores de progreso de una sociedad. El sector público no genera empleos.
el sector privado sí genera empleos. Cuando no hay dinero para poder acometer reformas estructurales dentro del sector público, hay que echar mano del sector privado para que en régimen, pues como decía Carlos, una concesión de manial, una colaboración público-privada, se pueden ir acometiendo una serie de reformas tanto de infraestructuras como incluso de mejora de todas los commodities, vamos a decirlo así, que tenemos en nuestro país, de tal forma que podamos ir acometiéndolos sin necesidad de generar un gasto o un incremento del déficit por parte de la propia administración. Eso va a generar un cambio radical en la política que tiene este gobierno y no están preparados para asumirla, igual que no van a estar preparados para asumir las subidas, no ya de cargas impositivas, sino de las tasas. Estamos hablando del IVA, etcétera, etcétera, etcétera. No acometer la reforma laboral, porque lo que sí deben tener claro todos nuestros telespectadores es que este dinero nos lo dejan, pero hay una letra pequeña que más que pequeña es enorme en este acuerdo generalizado, y en el caso de España mucho más dramática. Uno, el acuerdo ha llevado también el acuerdo de los presupuestos de la Unión Europea. No se ha dicho, pero España, que es un país principalmente agrario todavía, y dentro de la Unión Europea mucho más, nos han reducido un 5% el presupuesto de la PAC. ¿Alguien sabe lo que va a suponer eso para los agricultores en España? Lo ha mencionado, lo va a mencionar el señor presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados cuando vaya para allá. Eso sí que es doloroso, porque ahí sí que vive mucha gente todavía, desgraciadamente, con pocos recursos y con mucha autogestión, ¿no? Y luego, por supuesto, que es lo que estoy diciendo, lleva una letra pequeña, que de pequeña nada, que es enorme, y es que lleva una línea roja que han forzado los países del norte, de tal forma que una mala praxis, una mala administración o unas políticas contrarias a la disminución del gasto público, y no solo consiste en quitarle un coche al gobernador o a quien sea, sino consiste en cambiar la estructura de gestión y cambiar un comunismo por un liberalismo económico. Si no se acomete eso, nos van a cortar las ayudas. Por eso hay un prorrateo de las ayudas a fondo perdido y hay un prorrateo de las ayudas contra, en fin, ya han dicho que o hay reformas o no hay dinero, y hasta que no vean las reformas no sueltan un duro. David, claro. ¿Cómo lo ves? Pues que hay que seguir un poco el histórico de lo que han sido las negociaciones, que han ido desde el 1,5 millones de billones de euros, 1,5 millones de billón de euros. Eso se ha vuelto a medio billón de euros y ha terminado en los fondos que los países frugales, que son frugales porque son austeros, que son frugales porque han conseguido en estas negociaciones un supercheque que consiste en 52.000 millones que van a recibir por haber cedido en estas negociaciones, es decir, que hay que contar toda la historia. Nosotros llegamos a esta negociación y yo creo que el primero que lanzó las campanas al vuelo, que estaba encantado y que fue el que a primera hora de la mañana intervino en televisión, que es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que hizo la fiesta. Y cuando Michel hizo la fiesta y dijo, a las 5:30 de la mañana ha dicho, tío, maravilloso, Sánchez, que ha permanecido callado con los labios cosidos durante toda la negociación, la última de la negociación, porque en la primera parte, telemática y pandémica, recibió por todas partes, le dieron por todas partes, estaba sentado en la Moncloa, y os acordáis cuando estábamos rodeados del coronavirus, como los ministros frugales le atizaban a Sánchez. Bueno, y cuando se hizo la gira por Europa se las llevó en persona, las galletas. Entonces, ahora ha optado, dicen, fuentes de la Moncloa dicen que era mejor un perfil bajo. Claro, hijo, si es que te han crujido vivo, pues no puedes decir nada, pero que sepan los telespectadores que, lo ha dicho Borja muy bien, aquí hay una política agrícola común que ha sufrido un descenso de un 9% en los presupuestos. Y no olvidemos que aquí los agricultores, aquí los pescadores, aquí la gente que ha seguido trabajando por los países han sido estas personas. Y estas personas, el campo, la mar, han seguido jugándose el tipo y han seguido surtiendo de alimentos a toda la población para que no se muera de hambre. ¿Y qué pasa? Que hay, señores, en las negociaciones de los frugales, los no frugales, los amigos de la cohesión y los que no, le han dado una torta a los agricultores, a los campesinos y a los pescadores. Claro. Esto es una vergüenza absoluta. Pero te diré una cosa, entre esto y nada,
prefiero esto. Quiero decir que es un parche, lo ha explicado muy bien Carlos Cuesta, hasta aquí, bueno, subimos un poquito, pero bueno, es un parche, evidentemente, entre 0 y esto es preferible esto, pero cuidado, es que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para atizarnos justo en la política agrícola española, y hemos tenido que consentir, cosa que a lo mejor de otra forma no hubiéramos podido consentir. Volvemos, como siempre, a ser un país, en ese sentido, mediocre en la negociación de lo que nos distingue. Por culpa de un gobierno que no había hecho los deberes previamente. Y una cosita más. Hay que decirle a Iván Redondo que escriba bien los guiones de su jefe, porque esto no es un plan Marshall. El plan Marshall lo que hace precisamente son ayudas directas, son 12.000 millones de dólares sin devolución a fondo perdido a los países de Europa. Y esto no es un plan Marshall, porque además el plan Marshall, querido Javier, era para luchar contra el comunismo también. Exactamente. O sea, y este, a ver si realmente Iván, consigue luchar contra el comunismo Iván, también. repasa los libros, o por lo menos ve Bienvenido Mr. Marshall. Pero la idea de fuerza es buena. Fernando, eso es normal que no lo sepa, porque muchas de las personas que están a la altura, que ahora mismo ejercen la potestad para estar en el gobierno, no tienen los conocimientos suficientes para poder saber, por ejemplo, distinguir eso. Por eso lo sueltan y lo escupen y dicen, mira, plan Marshall, el plan Marshall. Yo lo he oído esta mañana, lo he leído. Es decir, pero en fin, independientemente de lo que habéis comentado del PACSA y de la agricultura, por supuesto, pero no solo eso, sino también el sector turístico. Es decir, España es uno de los países de la Unión Europea que más vive del sector turístico y de los que mejor imagen debemos dar a la hora de gestionar nuestra economía. Es decir, estamos dando y venimos dando, no ahora, sino años atrás, unas claras lecciones de cómo se administra el Estado. Es decir, porque lo que no es normal es que en otros países que a lo mejor, como bien habéis dicho, los países frugales del norte de Europa, que son más austeros, en muchos casos son socialistas, son gobiernos socialistas. Socialdemócratas. Pero socialdemócratas, bueno, pero bueno, bien administrados, mire usted. A lo mejor no tienen tantas horas de sol. De hecho, en el PSOE, ¿sabes lo que han dicho? ¡Ay, qué mal! Qué mal se han portado estos socialdemócratas, nos han humillado, nos han hecho mucho daño. Claro, pero porque los suecos se lo dejaron bien. Claro, porque nosotros somos comunistas, ¿Qué va a pasar? Estos son más blanditos, o sea, aquí somos más rígidos, ¿sabes? Porque tenemos aquí que estar más claro, pues es que han estado continuamente dándole estopa en las negociaciones anteriores, intentando meter baza a Podemos para conseguir modificaciones y reformas, cosas que eran imposibles. O sea, ¿qué van a hacer? Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues muchas gracias por recibir. Y ahora, otra cosa importante. Perdona, David, es que el problema está que el año que viene, cuando empecemos a devolver todo lo que debemos, es que no debemos solo que lo que nos han dejado de estos 140.000, es que ya debíamos no sé cuántitos mil. Entonces, es que sí, o sea, la pelota es más grande, es como aquel que tiene 4 préstamos en el banco y llega a un superbanco y le da otro super mega préstamo. El tío estará tan contento. Pues esto es lo que ha venido. Pues escucha, estos son los aplausos de la Moncloa. Estos son los aplausos de la Moncloa. Te acaban de conceder más dinero, cuando en realidad eres más pobre. Cuando en realidad eres más pobre. Y si no administras lo que te acaban de dar, que por fuerza ya, y esperemos así, se lo administren o nos obligan a administrar esa cantidad que nos conceden, pues irá bien, y si no, pues mal, seguiremos endeudados hasta la médula. Pues así estamos, poniendo tiritas ante esta inmensa herida que, por cierto, ahí sigue sin restañar todavía y no sabemos si se puede hacer más grande, porque la pandemia sigue, los rebrotes se están produciendo en toda España a un ritmo bastante preocupante. En algunas comunidades van tomando medidas de confinamiento no obligatorias, sí recomendadas, y la población está temiendo que pueda haber de nuevo medidas alarmantes, y eso paralizaría nuevamente la economía y sería un mayor problema. ¿Qué está pasando? Bueno, pues por ejemplo en Madrid el gobierno de la comunidad ha escrito una carta al Ministerio de Sanidad pidiendo que controlen un poquito mejor el aeropuerto de Barajas, porque ustedes saben cómo se están controlando las personas que llegan al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Bueno, se les toma la temperatura con el láser a distancia, se les hace rellenar un papelito diciendo que se encuentran bien, y una persona a ojo dice, bueno, que si está pálido, que si parece que suda, que si le veo congestionado, y así a ojo determinan si tiene que ser sometido o no a un control. Lógicamente, desde el gobierno madrileño han pedido al Ministerio de Sanidad que ponga unos controles más estrictos, porque si no esto va a ser un coladero. Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores.
Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Está ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o bien en su página web arrenda.es. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido una carta al ministro Salvador Illa
para solicitar nuevamente una reunión urgente en la que abordar un plan específico de medidas de control adicionales en el aeropuerto de Barajas. Hace ya un mes que el consejero solicitó ese encuentro, que no se ha producido, a pesar del incremento de casos importados de coronavirus que llegan a la Comunidad de Madrid a través del aeropuerto. En lo que va de mes de julio, coincidiendo con la apertura de fronteras internacionales, se han detectado 33 casos importados de COVID-19, mientras que en junio la cifra era de 26 y en mayo solo 5. El Gobierno de Madrid quiere que se fije un plan específico que incluya la realización de una PCR en origen y la petición de un certificado de PCR negativo para entrar en el país. Tenemos comunicación con Carlos Díaz Pache, él es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Don Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal estás? Bueno, da la impresión de que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en poner dificultades a Madrid para evitar que se disparen los contagios. Pues así es. La verdad es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva más de un mes, como decíais, muchas semanas ya reclamando al Gobierno de España un plan específico para Barajas y no hay manera. Llevamos semanas pidiendo trabajar de forma conjunta a la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España para elaborar este plan, para fijar esas medidas que impidan volver a los meses terribles de marzo o de abril, donde había tantísimos contagios, tantísimas infecciones, tantísima muerte. Y pues parece ser que no quieren. De hecho, el Ministerio lo que ha dicho es que estemos tranquilos, que aquí no pasa nada, que ya hay medidas en Barajas que consisten en tomar la temperatura a los viajeros, algunos viajeros, porque realmente ni siquiera se toma a todos los viajeros, y una inspección visual que no sabemos muy bien qué significa, porque no sabemos muy bien qué cara tienen los infectados de coronavirus, especialmente los que son asintomáticos. Con lo cual son medidas absolutamente poco eficaces, absolutamente poco realistas, ¿no? No son eficaces y entonces se reclama pues algo más. Se reclama PCRs en origen, se reclaman medidas que impidan que vengan aquí a repetir los meses anteriores. Y una cosa, que además que es que Madrid es un aeropuerto internacional español, que no es que sea el aeropuerto de Madrid, es que es un aeropuerto internacional para toda España. Los viajeros que llegan a Madrid no recalan únicamente en Madrid, no es su fin de viaje Madrid. Cuando llegan a Madrid se van a Valencia, se van a Galicia, se van a Bilbao, se van a cualquier punto de Andalucía. Es decir, que se distribuyen por toda España y si no tenemos cuidado, pues volveremos a esos rebrotes, volveremos a esa situación tan dramática que no podemos permitir. La verdad es que no nos lo podemos permitir, sobre todo viendo lo que está pasando en toda España de rebrotes. Ya en toda España, salvo en Canarias y en Madrid, el uso de la mascarilla es obligatorio, bajo multa a aquellas personas que no lo llevan, incluso manteniendo las distancias de seguridad. En Madrid, como decimos, no es de uso obligatorio todavía, es recomendado y el propio consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, ha hecho un llamamiento a la sensatez para que la gente procure utilizarlo al máximo, esa mascarilla, a pesar de que no sea obligatoria. Vamos a escucharle. Quiero recordar a todos los madrileños que el uso de la mascarilla es obligatoria en nuestra comunidad, en espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, es obligatorio el uso de mascarilla y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia se siga utilizando esa mascarilla. Hay un dato que es fundamental, que es el transporte público, que es el lugar donde mayor impacto podemos tener para el contagio, donde los madrileños casi al 100% utilizan esa mascarilla para protegerse. Es fundamental seguir con ese agradecimiento a todos ellos, que sigamos en esta línea de utilizar la mascarilla para conseguir contener al coronavirus. Escuchando al consejero de Sanidad no tenemos más remedio que darle la razón. Es altamente recomendable el uso de la mascarilla, pero Carlos, a pesar de que no sea obligatoria bajo multa por no llevarla, hay que reconocer que en Madrid en general la gente se está comportando con bastante sensatez, ¿no? Sí, la verdad es que es algo muy reconfortante ver cómo la ciudadanía ha tomado conciencia de la seriedad de este asunto. En Madrid se ha pasado muy mal. Hay mucha gente que ha perdido a familiares o que ha tenido a familiares gravemente enfermos que afortunadamente ha podido salir adelante y la mascarilla nos acompaña desde hace semanas. No es obligatoria porque no hace falta hacerla obligatoria porque ya todo el mundo va con mascarilla en Madrid, por la calle, en los espacios abiertos, en los espacios cerrados, donde en cualquier sitio la gente va con mascarilla. En Madrid se está controlando la situación porque se está haciendo las cosas bien. El Gobierno está haciendo las cosas bien, el Gobierno regional, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero también hay que hacer un reconocimiento extraordinario a la labor
ingente a la labor dedicada de los profesionales sanitarios, que llevan ya 800.000 pruebas PCR realizadas. Estamos realizando 14.000 pruebas PCR al día, con capacidad para hacer 20.000. Próximamente tendremos 6 robots que nos permitirán hacer 30.000 PCRs cada día. Se están haciendo 17.000 test serológicos al día, con capacidad para hacer 25.000. Bajo la Dirección General de Salud Pública se está coordinando un equipo de rastreadores que además está haciendo el seguimiento a más de 1.000 personas cada día, que son contactos estrechos de las personas que se van detectando como positivas, y eso está dejando a raya el virus. La conciencia de la ciudadanía, especialmente, que como digo, lleva mascarillas y que está respondiendo fenomenal. Un ejemplo de ese comportamiento lo vimos cuando el Real Madrid ganó la Liga. Se hizo un llamamiento a, por favor, no ir a celebrar a Cibeles, con las ganas que tenía el madridismo de celebrar el título de Liga, y vimos una Cibeles vacía, pero orgullosa, ¿no? Porque no vimos esas imágenes que sí que vimos en otras ciudades europeas, en otras ciudades españolas, en Liverpool, en Cádiz, de aglomeraciones, de mucha gente celebrando, y Madrid volvió a dar un ejemplo de responsabilidad, guardando la celebración para la intimidad o cuando se pueda hacer. Eso es muy reconfortante, ¿no? Porque ya digo que eso está evitando que en Madrid haya rebrotes, que sí que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, en Aragón, donde las cosas se están poniendo francamente difíciles. El porcentaje de infectados por cada 100.000 habitantes de Aragón o de Cataluña es ciertamente preocupante. Y sin embargo, fíjate, Javier, qué curioso que no estamos oyendo permanentemente el nombre de Quim Torra o el nombre de Javier Lambán, como escuchábamos el de Isabel Díaz Ayuso, que casi se lo gastan durante estos meses tan duros en Madrid, y ahora parece que esos rebrotes pues no tienen ninguna responsabilidad los presidentes autonómicos, cuando además estamos fuera de un estado de alarma con todas las competencias para ellos, ¿no? Pero bueno, lo que espero es que esos rebrotes remitan, que en Madrid no se den y que podamos entre todos poner fin a esto. Pero efectivamente ha habido mucha lucha política con ese asunto. A ver, señor diputado, en la Asamblea de Madrid la mesa ha aceptado que personalidades como Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, como Salvador Illa, como Fernando Simón o como incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparezcan en la Comisión de Residencias. ¿Realmente se va a esclarecer ese asunto que ha sido utilizado como arma arrojadiza política? Bueno, pues lo vamos a ver. Desde luego, si se establece una comisión de investigación para saber lo que ha pasado en las residencias de Madrid, lo que no se puede es orillar una realidad que es importantísima. Y es que en España, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, estuvimos en un estado de alarma que otorgó al Gobierno de la Nación el mando único. Eran la única autoridad competente en todo el Estado, eran los responsables de toda la autoridad, ¿no? Las comunidades autónomas conservaron la gestión ordinaria de los servicios, pero siempre van bajo el mando, bajo la batuta del Estado, y por tanto el presidente del Gobierno, que era el responsable último de todo, el vicepresidente, que desde el 19 de marzo, recordemos, se arrogó las competencias de coordinación de todos los servicios sociales y, por tanto, de las residencias de mayores, pues si esa comisión no es una pantomima, si esa comisión realmente busca esclarecer lo que pasó en las residencias, son personalidades que no pueden no estar, porque si no estuvieran no tendríamos a los protagonistas de esos meses, de esas semanas y de esa historia. Entonces, bueno, pues yo espero que estén allí y que den las explicaciones, como las dará la presidenta, el consejero de Sanidad, el consejero de Asuntos Sociales y todas las personas que ya sean llamadas a declarar. Si están allí y esclarecen, pues entenderemos que nos acercaremos un poco a la realidad de lo que pasó esas semanas. A ver si por alguna encontramos... cosa si por alguna cosa no fuera, pues entonces sería que el PSOE y Podemos, que tanto interés tenían en formar esa comisión, pues era una cosa de mentira, que tenían las conclusiones ya redactadas y que no buscaba la verdad. Pues a ver si encontramos la verdad, porque todos recordamos perfectamente esa autoridad única y a don Pablo Iglesias arrogándose ser la máxima autoridad en materia de las residencias. Que se digan las cosas claras, porque ahora nos sorprende que efectivamente el Gobierno central esté mirando para otro lado y echando balones fuera hacia las comunidades autónomas. Don Carlos Díaz Pache, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, como siempre. Hasta luego. Muy buenas noches. Don Borja, ¿qué le parece? El aeropuerto de Barajas, un coladero y debería haber más controles, ¿no? Bueno, el Gobierno una vez más se siente y se ve y se percibe que está siendo superado incluso por el día después de la crisis de la pandemia. Además hay que referir, porque lo ha dicho muy bien Carlos, pero hay que indicarlo, que esto no es solamente una demanda política de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, es una demanda política de otros muchos sectores
que bueno, se ven involucrados en el día a día del movimiento de viajeros del aeropuerto de Barajas, incluso algunos por proximidad y otros simplemente por el hecho de las idas y las venidas. Empresas, grandes empresas de España, deportivas también, clubes deportivos, me consta que están haciendo múltiples demandas al Gobierno de España para que ese control venga de, vamos a decirlo así, de origen con cada uno de los viajeros. Creo que incluso por parte del resto de países se podría hacer como algo bastante, transmitiría muchas más certezas de las que se están transmitiendo en estos momentos, y desde luego España, que es el país que proporcionalmente más ha sufrido la pandemia, y digo proporcionalmente porque es así, frente al número de fallecidos, el oficial y el oficioso, y el no oficioso, y el número de contagios, y sobre todo el riesgo que estamos viendo en estos momentos, que se está produciendo cada vez más brotes. Ayer mismo vimos como un partido de la Liga Española de la Segunda División ha tenido que ser suspendido porque ha habido 12 contagiados de coronavirus en un solo equipo, que además casualmente ese equipo es de Madrid y que, en fin, de una ciudad muy populosa, y que por tanto pues hay que tener muchas precauciones. Por tanto, yo creo que el Gobierno debe dejarse ya de ese sectarismo político y de que todo lo que venga por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid huele a confrontación política, y debe dejar de utilizarlo para atizar a la Comunidad de Madrid, y debe mirar por todos los madrileños. Insisto, no es una demanda única exclusivamente de la política española madrileña, es decir, del Ejecutivo madrileño, sino de muchas empresas, grandes empresas, que viven de ese movimiento diario del aeropuerto de Barajas y de otros muchos sectores importantes de la Comunidad de Madrid, y por qué no decirlo también con ramificaciones en toda España. David, ¿cómo lo ves? Pues que precisamente la puerta de entrada en plena pandemia, tanto del aeropuerto de Barajas como del Prat, demostró que cuando los enfermos de coronavirus que venían de Italia no fueron controlados, porque no existía, sabiéndose ya que había estallado esta epidemia, no existía ningún control, a lo máximo que se llegó incluso en la fase luego del desconfinamiento fue a rellenar unos ridículos formularios donde decía ¿usted ha estado malo? No. ¿Está usted bien? Sí, puede pasar. O sea, que eran unos controles de Mortadelo y Filemón. Como el de si vas a ir a una granja, sí, vas a comer. Que sí, tal. Y aquí lo que se está pidiendo por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que yo luego, si queréis lo debatimos, no acabo de entender por qué no se impone en la Comunidad de Madrid el uso obligatorio de mascarillas todavía, porque esto tiene una pinta de que en cualquier momento va a estallar otro rebrote. Pero lo que está pidiendo la Comunidad de Madrid es que, por favor, existan muchas medidas de seguridad, muchas más de las que hay, que haya mascarillas, guantes, regulación mucho más estricta de zonas de espera, la trazabilidad de los viajeros, dónde van, 24 a 48 horas, saber con quiénes están, los viajeros que vienen de toda América Latina, Brasil, Perú, Chile, que están, bueno, son zonas donde hay una floreciente pandemia en este momento. Y luego, con respecto a las mascarillas, resulta que Donald Trump, que hasta hace 2 días decía yo voy por el mundo sin mascarilla, hoy ha dicho yo me pongo mi mascarilla, se acuerda que ha llegado un asesor y ahora resulta que hay mascarilla. Bueno, total, que el director del Centro para el Control y Prevención de Estados Unidos, el señor Robert Redfield, que de esto sabe mucho, ha dicho que si todos nos pusiéramos la mascarilla, en 4 semanas se acababa el coronavirus, ha dicho. Lo ha dicho hoy. Entonces, más claro agua, mascarillas, prevención y cuidado de los pasajeros. Pero yo no solo me fío de la mascarilla. Yo te entiendo perfectamente, David, lo que dice este señor, que seguramente será muy listo y será un tipo con mucha ciencia en este tipo muy de... sabido y leído. Exactamente, pero yo creo que, porque entre otras cosas, hasta ahora tampoco se nos ha dicho claramente en qué consiste el coronavirus, sobre todo las secuelas que produce el virus. No, ya no solo la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, que en algunos sí, en otros no, depende, por lo visto, del organismo que recibe a ese bicho, ¿sabes? Pero sí que está clarísimo que la situación de cómo se controla eso únicamente la tienen las personas. Y sobre todo, ya hago un llamamiento a la voluntad de la persona, la propia persona, de la integridad física de cada uno. Es decir, el gobierno no deja de ser no deja poner otra traba más, otra zancadilla más al gobierno de la comunidad autónoma,
con fines políticos, absolutamente, porque en realidad el aeropuerto de Barajas, ahora Adolfo Suárez, no sé si es el tercero o el cuarto más importante que hay en Europa por número de tránsitos. Yo creo que en este tipo de situaciones, quien, aparte de los gobiernos, por supuesto, integrantes de la Unión Europea, quien debía tomar cartas en el asunto, porque ellos son los primeros que van a estar perjudicados, es la IATA. La Asociación de Compañías Aéreas, es decir, porque ellos son los que trasladan como bien ha dicho David, a las personas. O sea, y personas, lógicamente, si tú no pones los medios para no contagiar, es que hasta la propia tripulación corre el riesgo de contagiarse. Y lo subes a una aeronave, y en una aeronave tienes unas medidas que son estrictas. Coño, pues regúlalo antes de subir. O bien haciéndose el PCR 48 horas antes de salir del país de origen, o bien con otro tipo de medidas que eviten que se mueva el tráfico de personas con que puedan estar infectadas. Y es tan sencillo como eso. Pero claro, aquí lo único que se trata no es de esto. Ahí lo que se trata es que políticamente pues no interesa y siendo ahora mismo, actualmente, creo que es con la comunidad autónoma, no sé si es la valenciana, la de Madrid, la que menos contagios hay. La que menos contagios hay registrados y con lo cual, bueno, no es que no se están allá haciendo las cosas, yo creo que se están haciendo las cosas bien como las ha hecho en otras cosas la Comunidad Autónoma de Madrid en este sentido con la pandemia. Fue la primera que cerró los colegios, no sé si ya os acordáis, antes de que se declarara el estado de alarma. Por ejemplo, en el suministro de material sanitario, cosa que el gobierno efectivamente, de España no. O sea, por eso te estoy diciendo que está presto el gobierno de la Comunidad de Madrid en ese sentido a actuar y de hecho lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Pero en esto es que es básico y lo que no entiendo cómo no se puede el gobierno de este país dar que el aeropuerto de Barajas es de lo más importante. Es un gobierno sectario, porque el problema del gobierno de España es que hoy cogen y Iván Redondo les ha dicho que tienen que aplaudir al presidente entrando en Moncloa, que menos mal que no se ha tropezado, porque digo, si entra deprisa, como estaba ya emocionado, se tropieza y se le joroba el flashback. Toma, no, corten y vuelven a grabar, no te preocupes, estaba ensayado. Pues claro, pero es que un gobierno sectario que a pesar de todo nunca reconoce sus fallos y que radicalmente está enfrentado a la Comunidad de Madrid, porque es la única que le ha hecho frente ideológicamente y además con sus propias armas, ha traído más de 22 aviones, ha repartido mascarillas, ha vuelto a repartir mascarillas, está repartiendo mascarillas a los mayores, es decir, ha sido un ejemplo de dotación de material sanitario comprando en los mismos mercados que compraba el señor Illa. Y con mucha menos fuerza porque es una comunidad autónoma frente al gobierno de toda una nación, pero hasta la fecha no se reconocen las estafas tremebundas que ha habido con el gobierno de España en cuanto a la compra de material. Bueno, pues eso es un ejemplo y es un choque de intereses frente al sectarismo político, no solo del señor Sánchez, sino de su socio, el señor Iglesias, que lamentablemente miran más hacia sus intereses que hacia el bienestar de todos los españoles. No conciben un español con bienestar que no milite en sus filas o tenga una cierta acepción por sus ideas. Lo que pasa es que resulta muy chocante y paradójico que el Ministerio de Transportes, el señor Ábalos, no haya considerado desde el primer momento Barajas. Y mira que se lo conoce bien, centro después de lo de interés, claro, se conocen las salas privadas. Centro máximo de interés en el sentido de que efectivamente un aeropuerto, eso lo sabe hasta un niño de 4 años, es un vector de transmisión viral y de enfermedades y de todo. También de entrada de lingotes de oro, de viaje a Turquía, en maletas. Pero aparte de eso, el plan que yo creo que de forma obsesiva y de forma ejecutiva tenía que haber puesto en marcha el ministro de Transportes Ábalos era convertir Barajas prácticamente en una unidad permanente de vigilancia y el aeropuerto del Prat, visto lo que ha pasado después y sabiendo que nos hemos infectado en gran parte por los viajeros enfermos que aterrizaban en España. Y eso no lo ha hecho, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Porque es una medida que atañe a toda la ciudadanía, es decir, la vigilancia extrema por parte de un gobierno de un aeropuerto de primera magnitud, como ha dicho Fanego, uno de los 3 o 4 grandes aeropuertos de Europa. Pero de la misma forma que tampoco se toma el control de la gente que llega en patera a España y que luego se infecta y que andan rulando por ahí.
Pero señor, pero es que esto está loco. O sea, pero eso es más difícil de detectar. Bueno, es Lo más difícil, difícil de detectar, barajas. Pero no deja de ser una entrada más. Bueno, Es decir, ahora hablaremos que en Canarias ha habido entrada de pateras sin ningún tipo de control. Lo que pasa es que acordaros que durante la pandemia era al contrario, se iban prácticamente, porque Sí, no entraron prácticamente ninguno. Pero bueno, ahí estamos, todavía con el problema de la pandemia, y da la impresión de que todo lo que dice Fernando Simón es al contrario lo que hay que hacer. Acuérdense, las mascarillas. Resulta que dijo que no eran necesarias, es más, que eran hasta contraproducentes porque daban una falsa sensación de seguridad. Ahora son obligatorias en casi toda España. Luego los test, los famosos PCR. No, que hacer test masivos tampoco solucionaba nada. Ahora se ha demostrado que es la única manera de determinar qué personas están contagiadas y no. Y ahora estamos con los rastreadores. Resulta que la trazabilidad de las personas que mantienen contacto con infectados es fundamental y hace falta rastreadores para localizarlos. Y él viene a decir que, bueno, que tampoco es para tanto porque la variabilidad entre comunidades autónomas es muy aleatoria. Bueno, pues no, resulta que rastrear ese tipo de contactos es fundamental. ¿Y saben ustedes cuál es la comunidad que mayores contactos ha conseguido localizar por cada infectado? Canarias. ¿Y la que menos? Cataluña. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada.
La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.